A lo largo de millones de años, la evolución ha ajustado con precisión quirúrgica el tamaño de los depredadores. Ni demasiado grandes para no gastar energía innecesaria, ni demasiado pequeños para no perder autoridad. Pero de vez en cuando nace un error, una anomalía, una criatura que no entiende las reglas porque nació para romperlas. Su nombre fue Ragna, y ningún macho en la historia reciente se le compara. Con más de 3 metros de largo y un peso estimado en 350 kilos, Ragna no era un león, era un cataclismo con melena. Algunos lo llamaban el tanque dorado, otros simplemente preferían no nombrarlo, porque en la sabana africana, nombrar algo demasiado poderoso a veces equivale a invocarlo. Nadie sabe exactamente cómo un león de semejantes proporciones logró sobrevivir a la infancia, cazar, pelear y dominar. La lógica biológica sugeriría que un cuerpo así sería torpe, lento, vulnerable. Pero la lógica no aplica cuando hablamos de un ser que parecía haber sido moldeado por los antiguos dioses del caos y de la guerra. No era solo su tamaño, era su comportamiento. Ragna no rugía para marcar territorio, rugía porque sí, no perseguía presas, se les adelantaba en el camino, como si supiera a dónde iban, y cuando otros leones lo veían venir, no luchaban, retrocedían. Incluso las hienas, que suelen tener complejo de superioridad en grupo, lo evitaban como si fuera una tormenta. En este documental vas a conocer la historia de Ragna tal como realmente ocurrió, sin adornos, sin filtros y sin el romanticismo barato de películas para niños. Vamos a hablar del león que no debería haber existido, pero existió y transformó todo a su alrededor. Prepárate para un viaje donde la sabana se convierte en escenario y el miedo en protagonista. Y antes de que la aventura comience de verdad, ya lo sabes, deja tu like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias reales, salvajes y casi increíbles como la de Ragna. Al final de cuentas, monstruos así merecen ser recordados, y tú mereces verlos. No existen registros oficiales de su nacimiento. Ningún documental de la BBC estuvo allí. Ningún collar satelital lo marcó. Solo hay rumores, restos de huesos y huellas fundidas en el barro seco de una región olvidada del sur del Serengeti. Un lugar donde hasta los elefantes pasan de largo. Allí, entre espinas, polvo y silencio, nació Ragna. Se cree que su madre era una leona vieja, desterrada de su manada, que parió sola en una cueva de basalto ennegrecido por rayos. El tipo de lugar donde la mayoría de las crías no dura una semana. Pero él no era la mayoría. Era una aberración dorada, el doble de grande que sus hermanos que murieron antes de abrir los ojos. Lo que siguió fue una infancia a medias, sin manada, sin tías que lo lamieran, sin otros cachorros para jugar, solo una madre moribunda, llenas hambrientas, y un instinto que parecía no haber sido diseñado para aprender, sino para aplastar. Ragna no fue criado, fue forjado. Los primeros encuentros que tuvo con el mundo no fueron suaves. El primero fue con un tejón de miel, el segundo con un chacal hambriento, el tercero con el hambre misma. Sobrevivió a todos, a base de pura fuerza y un tipo de inteligencia cruda que parecía prehistórica, como si su cerebro recordara algo que el resto de los leones ya había olvidado. Las condiciones que lo moldearon no eran solo duras, eran imposibles. Durante la peor sequía registrada en esa zona en 2 décadas, Ragna creció sin una gota de protección. Se alimentaba de carroña que incluso los buitres evitaban. Dormía en grietas, entre rocas tan calientes que cocinaban lagartijas. No tuvo infancia, tuvo entrenamiento. En una ocasión, un joven macho errante se acercó, tal vez buscando compañía o tal vez por error. El resultado fue rápido, brutal e instructivo.
Ragna, con apenas 1 año y medio, lo emboscó, lo mordió en el cuello y lo arrastró fuera del territorio. No lo hizo por comida, lo hizo por costumbre, porque algo en él ya sabía. Nada que se mueva sobre 4 patas podía compartir su sombra. Ese territorio olvidado comenzó a transformarse. Las gacelas evitaban el área. Los jabalíes desaparecieron, incluso los leopardos, maestros del sigilo, dejaron de cazar en las ramas cercanas. El lugar ganó un nuevo nombre entre los rangers locales, el silencio de los vivos, porque allí nadie gritaba, nadie sobrevivía. Para cuando cumplió 3 años, Ragna no era solo un león adulto, era un cuerpo descomunal, recubierto de músculo, cicatrices y melena espesa como una tormenta de fuego. Nadie lo entrenó para ser rey. No lo necesitaba. El trono lo estaba esperando. Y así, desde el rincón más implacable del Serengeti, surgió una criatura que nunca debería haber llegado tan lejos. Pero lo hizo, porque la naturaleza a veces no comete errores, a veces simplemente libera un experimento, solo para ver qué pasa. La mayoría de los leones jóvenes, incluso los futuros alfas, tienen ao menos un breve intervalo de inocencia, unas pocas lunas en que corren atrás de mariposas, tropiezan en la hierba y son protegidos por un círculo de hembras. Ragna no tuvo ese lujo. Desde sus primeras semanas entendió que el mundo no iba a abrazarlo, le iba a atacar y él debía atacar primero. A los 2 meses mató su primer animal, un lagarto. A los 3 espantó a una hiena joven a mordiscos. A los 6 ya era capaz de derribar aves pequeñas con zarpazos que parecían de un adulto. Lo que para otros era instinto, en él parecía cálculo, un tipo de agresividad fría, sin emoción, como si la furia no le consumiera, le ordenara. En su primer año de vida, enfrentó su prueba más brutal. Una pequeña manada de hienas lo encontró alimentándose de un impala muerto. Era una escena común: carroña, soledad, juventud. Lo que no era común fue lo que sucedió después. No huyó, no gritó. Ragna se giró, no cedió, bajó la cabeza y cargó. El resultado fue grotesco. Una hiena murió al instante, con el cráneo destrozado. Otra quedó coja de por vida. Las demás huyeron en pánico. Nadie entendía cómo un cachorro sin manada había sobrevivido. Los biólogos que analizaron la escena días después solo encontraron huesos rotos y marcas profundas de garras. Un informe resumía: esto no es normal. A los 2 años, su cuerpo ya era más grande que el de muchos machos adultos. Pero con el tamaño vino el hambre. El tipo de hambre que no se calma con antílopes flacos ni con restos abandonados. Ragna empezó a buscar lo que no debía: presas vivas, grandes, peligrosas, ñus, jabalíes, incluso cebras adultas, y lo hacía solo. Fue observado una vez persiguiendo a un grupo de leonas de una manada establecida, no para unirse, no por territorialidad, solo para observarlas, para estudiarlas. En un momento, una de ellas se atrevió a rugirle de vuelta. Ragna se detuvo, la miró y, sin atacar, dio media vuelta y desapareció en la maleza. No por miedo, sino porque aún no era el momento. La inteligencia de Ragna era desconcertante. Se acercaba a campamentos humanos por la noche, sin atacar. Rastreaba elefantes desde la distancia. Evitaba emboscadas naturales. Era como si tuviera una versión salvaje de paciencia, una que no busca oportunidad, sino destino. Los Rangers empezaron a referirse a él por un nuevo apodo: el que no muere. Había registros de al menos 4 encuentros con depredadores mayores o grupos hostiles de hienas, y en todos había sobrevivido sin apenas heridas. Cada vez más fuerte, cada vez más preciso, como si el desierto no lo estuviera castigando, sino puliendo. Y así, sin aprender de nadie, sin modelo a seguir, Ragna se convirtió en un depredador sin escuela, sin manada, sin frenos. Un error biológico que no solo había sobrevivido,
había aprendido, y ahora el Serengeti tenía un problema. Porque el niño había muerto, y lo que quedó en su lugar no tenía nombre. En el Serengeti, los tronos no se heredan, se arrebatan. Normalmente, un joven macho alcanza el poder aliándose a su hermano o primo, formando una coalición que derroca a los viejos reyes. Pero Ragnar no tenía hermano, no tenía manada, y para ser honesto, no tenía tiempo para juegos en equipo. Subió al poder como vivía, solo. El momento decisivo llegó una mañana seca, en la temporada de escasez. Un trío de machos adultos dominaba una zona rica en presas y leonas fértiles. Su reinado era estable, hasta que los rastros de un cuarto león comenzaron a aparecer. Pisadas enormes, árboles marcados a niveles imposibles, silencio absoluto en los amaneceres. Las hienas desaparecieron primero, luego los leopardos, después uno de los machos. El cadáver fue hallado en un barranco. No tenía signos de lucha prolongada, solo un cuello roto y un zarpazo que parecía haberlo partido desde el hombro. No hubo testigos, solo la certeza brutal de que había llegado alguien más, y no quería compartir. Los dos machos restantes se reagruparon, llamaron a las leonas, intentaron defender el centro del territorio, pero Ragnar no atacó como lo haría un león. Atacó como una fuerza natural. Primero de noche, luego desde la maleza. En una semana, uno más estaba muerto. El último huyó. No peleó, no rugió, solo desapareció. Algunos dicen que ni se detuvo a mirar atrás. Lo que siguió fue extraño, incluso para los estándares salvajes de la sabana. Las leonas no lo recibieron con reverencias. Lo observaron desde lejos, desconfiadas. Pero Ragnar no las atacó, no las cortejó. Simplemente tomó la sombra de una acacia, se acostó y rugió. Un rugido tão profundo que parecia surgir do centro da terra. A partir daquele momento, ninguém mais tentou tomar aquele território. No formó coalición, no aceptó subordinados. Durante meses se le vio cazando solo, patrullando el territorio con precisión militar. Las presas se adaptaron, los predadores también. Algunos científicos comenzaron a llamarlo el rey sin corona, porque reinaba sin símbolo, sin familia, sin propósito, más allá del propio dominio. La mayoría de los machos alfa termina su ascenso con marcas, heridas, fracturas. Ragnar no. Su cuerpo parecía esculpido, sus músculos intactos. Solo sus ojos mostraban algo más, esa mirada antigua, cansada, como si llevara siglos observando a otros caer y simplemente esperar a su turno. Un día, un grupo de documentaristas intentó grabarlo de cerca. Lo encontraron, claro. Ragnar no se escondía, pero lo que captaron fue desconcertante. El león los miró por 5 segundos y luego se fue caminando, sin apuro, como si dijera: no soy tu espectáculo, soy tu advertencia. Así fue como un forastero, un huérfano salvaje y gigantesco, se convirtió en señor absoluto de un territorio sagrado. No hubo celebración, no hubo canto, solo el sonido del viento y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, la selva no tenía rey, tenía amo. Durante casi 2 años, el reino de Ragnar se mantuvo sin interrupciones. Y no fue por casualidad, no fue por suerte, fue porque todos, depredadores, presas y hasta humanos, aprendieron a evitarlo. Su territorio se convirtió en una mancha silenciosa en el mapa del Serengeti, una zona rica en vida y vacía de testigos. Las leonas cazaban, sí, pero lo hacían con una sincronía extraña, casi ritual. Cuando Ragnar se acercaba, simplemente se apartaban, no por miedo, sino por respeto. Ragnar no lideraba con fuerza, no necesitaba hacerlo. Su mera existencia organizaba el caos sin rugidos ni violencia visible. Su presencia era suficiente. Las presas redibujaron sus rutas, las cebras comenzaron a migrar rodeando sus dominios, incluso si eso implicaba sed.
Los ñus cruzaban de noche en silencio, acelerando el paso al detectar su rastro. Nadie quería estar donde él estuviera, porque donde él estaba, alguien moría. A la distancia, los investigadores notaron algo aún más extraño. Otros depredadores estaban cambiando su comportamiento. Leopardos que solían dormir en ramas bajas, ahora buscaban alturas imposibles. Hienas que antes reían como locas, ahora patrullaban como sombras. Era como si todos hubieran entendido que el antiguo código de la sabana había sido sustituido, y la nueva ley le pertenecía. Ragna se volvió un misterio documentado. Estudiantes de zoología soñaban con verlo. Cineastas lo buscaban durante semanas. Volvían con imágenes borrosas o con nada. Era como un fantasma corpulento que aparecía solo cuando quería. Un león con la paciencia de un cocodrilo y el tamaño de una pesadilla. Cuando un equipo científico logró capturarlo por unas horas con dardos tranquilizantes, los datos fueron desconcertantes. 3,06 metros de largo, 348 kilos de masa magra, una mandíbula con fuerza equivalente a la de una hiena y garras que podrían desgarrar cortezas de baobab. Decidieron no volver a intentarlo. Sería una locura. En informes internos, los rangers más veteranos comenzaron a señalar un fenómeno inesperado. Había menos conflictos entre leones, menos batallas, menos intentos de conquista. Y no era por paz, era por prudencia, porque ningún macho quería siquiera figurar en el mismo mapa que Ragna. Así, en su pleno apogeo, Ragna no era solo un león, era un sistema ecológico con patas, un factor de equilibrio que operaba a través del miedo, el último gran señor de la tierra salvaje. Y mientras el sol ardía sobre las planicies interminables, él seguía allí, solo, intacto, invicto. Pero incluso los colosos tienen enemigos, y a veces, el peor de todos no viene de afuera, viene del tiempo, y de esos jóvenes que aún no saben que hay cosas en este mundo que es mejor no despertar. El equilibrio que Ragna había impuesto en la sabana no fue eterno. Nada lo es. Con el paso de los años surgieron rumores, nuevos rugidos en la distancia, grupos de jóvenes machos formando coaliciones ambiciosas, criaturas fuertes, rápidas, llenas de testosterona, pero con una falla trágica. Nunca habían enfrentado a Ragna. Uno de esos grupos estaba compuesto por 3 hermanos, conocidos entre los Rangers como los Vástagos del Fuego. Grandes, agresivos, recién llegados de una región norteña diezmada por sequías. No buscaban solo territorio, buscaban leyenda, y eso, en la selva, es otra forma de buscar la muerte. El primer encuentro fue indirecto. Ragna encontró los restos de un antílope en su zona central. No era caza suya. El mensaje era claro. Alguien lo había marcado. Esa noche no rugió. Caminó durante horas, olfateando, rastreando. Sabía que o confronto era inevitable, en auserías simples. Días después, ocurrió lo que ningún león solitario suele intentar. Ragna emboscó a los 3 al mismo tiempo. No esperó la llegada del amanecer. No rugió para advertir. Saltó desde la maleza como una maldición olvidada. Uno de los jóvenes resultó gravemente herido. Otro escapó con una oreja desgarrada. El tercero huyó sin mirar atrás. Pero la batalla no terminó ahí. Las siguientes semanas fueron una danza silenciosa de rastros, sangre y ausencias. Los hermanos se reagrupaban, atacaban a distancia, probaban debilidades. Ragna, cada vez más lento, respondía con precisión quirúrgica. Usaba o terreno como una arma. Sabía onde o sol cegaba, onde o vento sopraba, onde a terra afundaba. Él non lutaba, orquestraba. Los enfrentamientos no eran constantes, pero cada uno dejaba marcas. Ragna comenzó a mostrar señales de desgaste. Un ojo inflamado, una pata trasera que arrastraba ligeramente. No era el invencible de antes, pero aún era letal. Y los jóvenes empezaban a dudar, porque lutar contra Ragna no era sobre força, era sobre coragem. Y eles estaban comenzando a perderla.
En una madrugada, uno de los hermanos desapareció. Algunos dicen que fue expulsado por sus propios compañeros. Otros, que cayó en combate y fue ocultado para no debilitar la moral del grupo. Lo cierto es que el rugido de Ragna volvió a sonar esa noche. No como un aviso, sino como una sentencia. La coalición se disolvió semanas después. Uno foi visto vagando al oeste, magro e irreconhecível. O outro sumiu entre as sombras da savana. Ragna havia vencido, mas não como antes. Agora, cada vitória custava mais. A carne já não cicatrizava como antes. A sombra dele começava a se encurtar. Y en el corazón de su reino, bajo la sombra de una acacia que había visto todas sus batallas, Ragna se deitou, não por fraqueza, mas por cansaço, porque até os monstros sabem que o fim vem devagar. E às vezes o silêncio é só o prelúdio da última luta. Durante días enteros no se escuchó su rugido. Las leonas, extrañamente inquietas, olfateaban el aire y no encontraban su sombra. Las presas regresaron tímidamente a zonas antes prohibidas. Incluso las hienas merodearon los límites del reino como si algo hubiera cambiado. Porque había cambiado. Ragna ya no patrullaba. Su cuerpo seguía allí, oculto entre los matorrales espinosos de su acacia favorita. Pero ya no era un espectro andante. Era un anciano en guerra con su propio cuerpo. Las patas no respondían con la misma fuerza. Las cicatrices ya no contaban historias, advertían el final. No murió de una batalla gloriosa, ni fue derrocado por un enemigo más joven. Ragna simplemente se quedó quieto, como si supiera que nada más necesitaba ser hecho. Ya había vencido a la selva, a la lógica, al tiempo. Su muerte no fue derrota, fue decisión. Cierta mañana, una leona se acercó lentamente. Era una de las pocas que aún lo reconocían. Lo olfateó, lo rodeó y se acostó a su lado, en silencio. No hubo lágrimas, no hay duelo entre los depredadores, solo respeto. Y ese día, la sabana entera pareció respirar más lento. Cuando los Rangers lo encontraron, estaba intacto. Ninguna herida fresca, ningún signo de violencia. Solo un cuerpo colosal en reposo, con los ojos semicerrados y la melena alborotada por el viento. Parecía dormido, o más bien esperando a que alguien dijera, «Ya puedes descansar». La noticia corrió rápido entre los campamentos. Algunos lloraron, otros brindaron, y hubo quienes no dijeron nada, porque explicar lo que Ragna había sido era casi imposible. Un león, sí, pero también una leyenda viviente, un error perfecto, un monstruo hermoso. Su cuerpo fue enterrado donde murió, sin lápida, sin ceremonia. Solo un árbol quedó allí para marcar su descanso. Y desde entonces, los pastores Masái comenzaron a llamar a aquel lugar de otra forma. Enkai Enotoki, la tierra donde duerme el trueno. Porque Ragna no dejó hijos, no dejó herederos, dejó algo mucho más raro, silencio, un tipo de silencio que se impone incluso después de la muerte, porque às vezes os monstros não desaparecem, eles apenas se deitam e deixam a natureza decidir se vale a pena criar outro. Si esta historia te tocó de alguna forma, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Porque leyendas como Ragna no nacen todos los días y tampoco deben ser olvidadas. En la naturaleza el poder rara vez se grita, no necesita luces ni aplausos. El verdadero poder se manifiesta en el silencio de los que lo reconocen sin haberlo enfrentado. Así fue Ragna, una criatura que no pidió nada, pero lo tuvo todo, no por derecho, por fuerza, por presencia, por destino. Algunos dirán que era solo un león muy grande, que la naturaleza produce monstruos de vez en cuando, que fue casualidad, genética, suerte. Pero los que estuvieron allí, los que sintieron su mirada, los que escucharon su rugido, saben que eso no fue casualidad, fue un mensaje. Porque Ragna no fue el mejor cazador, ni el más carismático, ni el más hermoso, fue el más improbable.
el más solitario, el más implacable, una criatura que existió fuera de las estadísticas y por eso mismo dejó una marca que ninguna cifra puede explicar. Su historia no está en libros, no fue premiado por National Geographic. Su nombre no aparecerá en estudios académicos, pero quedó en la tierra, en los árboles que marcó, en las presas que evitaban su sombra, en los hijos de leones que aprendieron a temer sin conocer. A veces, la vida crea algo que no debería existir. Un error de diseño, una anomalía, pero cuando ese error sobrevive y reina y domina, deja de ser error. Se convierte en advertencia, en símbolo, en leyenda, y así, Ragna pasó a ser parte del aire mismo del Serengeti. Su territorio no fue heredado, fue disuelto. Ningún león quiso ocuparlo de inmediato, como si el olor de su melena siguiera ahí, como si el suelo aún temblara bajo sus pasos. Porque a veces el cuerpo muere, pero el mito no. El mito simplemente espera en la penumbra, y cuando la sabana arde al atardecer y los elefantes levantan polvo al caminar, hay quienes creen escuchar un rugido grave en la distancia. No lo buscan, no lo siguen, solo bajan la cabeza, porque hay cosas que se respetan incluso cuando ya no están. Si llegaste hasta aquí, te agradezco. Este canal no solo cuenta historias salvajes, cuenta lo que queda cuando la naturaleza decide desafiar sus propias reglas. Así que si te impactó la historia de Ragna, dale like, suscríbete y comparte. Porque en un mundo que olvida rápido, tú puedes ayudar a que una leyenda siga viva. Gracias por ver Instinto Alfa. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, la selva nunca olvida a quienes la hicieron temblar.